Hola, ¿qué tal? Bienvenidos suscriptores a Aaron Fernando 8 Oficial y bienvenidos a Celeste por siempre. Muchachos. A propósito del buen momento de Felipe Visiu, ¿no? Que acaba de anotar dos goles a Ayacucho, se me vino a la mente recordar a alguien importante en Sporting Cristal. Bueno, la verdad estuvo muy poco tiempo, pero quería recordar a un delantero que hubiera venido a mitad de temporada. Así que tuve que recordar, más o menos tuve que retomar el año 2016. A la mitad de temporada vino el gran delantero uruguayo, el Diego. Y no estoy hablando de Diego Forlán, porque cuando busqué su nombre me salía, ¿quisiste decir Diego Forlán? No estoy hablando de Diego Forlán. Estoy hablando del gran Diego y Fran. No sé si muchos lo tengan mapeado, ¿no? ¿Qué pasa, producción, tío? De verdad, por favor, la imagen, tío. Bueno, aquí está. Vamos a hablar de Diego y Fran. Vamos a hablar de los números que dejó con Sporting Cristal desde que vino en esa mitad de temporada hasta el momento en el que se fue, que fue básicamente después de la primera mitad de 2017. Vamos a hablar del rendimiento que tuvo en Sporting Cristal y si digamos podemos esperar similares cosas con Felipe Viseu, porque Felipe Viseu recién acaba de llegar a mitad de temporada de este año 2025 en Sporting Cristal. Así que vamos a ver si realmente a Felipe Viseu le dan los números para poder de repente alcanzar lo que fue Diego y Frank en Sporting Cristal. Así que si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal y si te gusta también, por favor, puedes apoyarme con un rico like celeste y quiero leer tus comentarios, a ver qué piensas sobre realmente Felipe Viseu, ¿no? Si Felipe Viseu va a alcanzar estos números de Diego y Fran. Así que vamos primero a analizar la carrera que tuvo Diego y Fran en en todo el fútbol, ¿no? En todo el fútbol. Bueno, muchachos, tenemos que entender que Diego y Fran inició básicamente en el 2006, justamente en Fénix, equipo con el que ascendería a la primera división del fútbol uruguayo, luego iría a Danubio, y a partir de ese momento, del 2010-11 más o menos, fue básicamente un delantero importante a nivel de Europa porque estaría en Real Sociedad. Es cierto que es cierto que no marcó tanta trascendencia, pero en ese Real Sociedad tuvo la oportunidad de compartir equipo con Carlitos Vela, tuvo oportunidad de compartir equipo con Antoine Griezmann, ¿no? Y bueno, la verdad que sus números para ese momento, la verdad que eran muy pobres, pero sin embargo fue un delantero que marcó cosas importantes ahí. La verdad que jugó muchos partidos, pero sin embargo no trascendió bastante en Real Sociedad. Luego jugaría en Deportivo La Coruña, luego en Tenerife, que fue básicamente el lugar en el que pudo anotar más de 10 goles. Luego se fue a Peñarol y después ya vendría Sporting Cristal para retirarse, ¿no? Saldría campeón en el año 2016 y luego ya se retiraría en la primera mitad del 2017. Bueno, vamos a repasar entonces el rendimiento de Diego y Fran en Sporting Cristal. Él llega más o menos cuando se están jugando las liguillas. Porque recordemos que el año 2016 tenía otro tipo de competencia, otro sistema de competición. Recordemos que primero se jugaba el torneo apertura, el torneo clausura y luego eran las liguillas. El torneo apertura y el torneo clausura eran básicamente la primera rueda del campeonato, ¿no? La primera rueda del campeonato. Las liguillas eran básicamente la segunda rueda del campeonato, ¿no? A ver si me dejo entender, ¿no? Porque evidentemente eran solamente 16 equipos, al día de hoy somos 18, ¿no? Y cambiaron muchas cosas desde ese entonces, ¿no? Ahora básicamente se juega un torneo de apertura mucho más largo y un torneo clausura un poco más largo, ¿no? Por eso es que creo que las liguillas serían como el torneo clausura en este caso, ¿no? Entonces, Diego y Fran llega para jugar en Sporting Cristal justamente cuando se están jugando las liguillas.
Juega básicamente contra la Bocana, donde anota un gol. En ese entonces, básicamente, Irving Ávila se había ido del equipo a jugar a Liga de Quito, yo me acuerdo, ¿no? Entonces hereda la camiseta número 11, ¿no? Marca su primer gol en la fase de grupos de la liguilla contra la Bocana, equipo que actualmente no está en primera división. Anota dos goles contra César Vallejo en la famosa goleada 7-2. Anota un gol en la famosa goleada, lamentablemente. Creo que fue la única vez que nos metieron 5 goles en ese año, y a pesar de que nos metieron 5 goles en una liguilla salimos campeones. La verdad que fue un Cristal bastante flojito para ese entonces, pero bueno, la verdad que, oh casualidad, también tapaba Manuel Heredia, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Yo le digo, o sea, siempre que hemos jugado contra los equipos que ha estado Manuel Heredia, siempre nos han ganado, siempre, siempre nos han complicado las cosas. Pero bueno, este no es el tema para hablar del video, ¿ok? O bueno, ese no es el video para hablar de ese tema. Vamos a hablar de Diego y Fran. Entonces, básicamente, eh, su último gol lo anotaría en Arequipa contra Melgar, partido básicamente que sería la primera final, ¿no? La final de ida en el 2016. En el partido de vuelta quedaríamos 0-0 y con su gol saldríamos campeones, ¿no? Obviamente hemos recordado a Diego y Fran en básicamente, ¿no? Em, cuatro partidos importantes, ¿no? Cuatro partidos importantes, bueno, en realidad uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí, así es. Y de los cuales pues supo marcar eh, cinco goles. Cinco goles, ¿no? Dos aquí, uno aquí y otro aquí. Cinco goles, ¿no? Entonces, en general, Diego y Fran estuvo con Cristal en la temporada 2016 jugando 13 partidos, anotando solo 5 goles. De los cuales pues al día de hoy Felipe Viseu, pues siendo más joven, en realidad es más joven. En su momento Diego y Fran tenía una edad un poquito más avanzada, ¿no? Eh, ya tiene dos goles, o sea, está a un hat-trick de poder alcanzarlo. ¿Puede hacerlo? Por supuesto, faltan básicamente 8 fechas, ¿no? Felipe Viseu básicamente estaría básicamente terminando, si es que digamos no está ausente en algún partido, estaría básicamente a 8 de completar 10 partidos con Sporting Cristal, ¿no? Entonces, creo que tiene chances como para poder de repente, ¿no? Llegar a superar la cifra de 5 goles. Creo que hay esperanzas. Ahora, recordemos que ese Sporting Cristal tenía un mecanismo mucho mejor, tenía mucho más juego, entonces cualquier delantero ahí iba a ser figura. Cualquier delantero en ese Sporting Cristal iba a ser figura. Hoy este Sporting Cristal 2025 no creo que le dé a cualquier delantero las garantías para que sea figura. Cauterucho fue importante pues porque tiene muchas cosas importantes, pero realmente Cristal el día de hoy es un equipo bastante flojo. Sobre todo por los lesionados que tiene y porque a veces también el director técnico se equivoca mucho, ¿no? Pero bueno, veremos al final qué pasa. Luego recordemos que continúa Diego y Fran, esta vez en el 2017, con Sporting Cristal. Jugaría solamente 9 partidos, 2 en la Copa Libertadores y 9 por el torneo local, ¿no? Nuevamente 16 equipos, esta vez va a haber torneo de verano, torneo de apertura y torneo de clausura. Em, Solamente va a jugar el torneo de verano, el torneo de apertura. Solamente eso va a jugar el equipo de Sporting Cristal con Diego y Fran, ¿no? Donde marcaría dos goles contra el Alianza Atlético, donde marcaría un gol de penal contra la Universidad de San Martín y donde marcaría pues contra Melgar nuevamente, ¿no? Básicamente se haría presente en tres partidos metiendo cuatro goles. La verdad, como digo, números bastante flojitos. Ese año 2017 de hecho fue nuestra peor participación, ¿no? De los últimos 10 años, ¿no? Bastante mala, ¿no? Quedamos en el octavo lugar, perdimos 12 partidos, 17 a ver,
No, perdimos 15 partidos, ¿no? 60 goles en contra, la verdad que pues, fuimos un desastre en ese año 2017, ¿no? Pero la verdad es que Diego y Fran, si bien es cierto, nos ayudó a salir campeones con ese gol de penal, eh, no siento que fuera un fichaje realmente que marcara una historia importante. Quizás por el nombre, Diego y Fran, por lo que fue en Uruguay, por lo que fue en Real Sociedad, de repente que sí, ¿no? Tenía mucha más experiencia, ¿no? Eh, Repito, o sea, se retiró en Cristal. Se retiró en Cristal y siento bueno, de cierta manera, para Diego y Fran, Cristal es un club muy bueno, muy bonito porque fue feliz aquí. Quizás cuando llegó, no más cuando se fue, porque cuando se fue las cosas estuvieron muy mal en Sporting Cristal. De hecho, en ese tiempo, Chemo del Solar era parte del cuerpo técnico, era técnico de Cristal en ese año, y las cosas salieron mal. Pero por más de que de cierta manera a Diego y Fran se le guarde un poco de cariño, los números realmente nos dicen que no resaltó tanto, ¿no? Si queremos sumar todo, básicamente en 24 partidos solamente hizo 9 goles, ¿no? Y si queremos solamente comparar lo que le queda a Felipe Viseo para de repente llegar a marcar cosas importantes con Cristal, tiene chances para poder superar a los números de Diego y Fran. Es joven, es mucho más joven, creo que tiene condiciones, es delantero brasileño y creo que podría marcar cosas importantes, ¿no? Creo que podría marcar cosas importantes, repito, a mi cabeza fue Diego y Fran el único que se me vino en la cabeza, ¿no? El único que se me vino a la mente. No sé si haya otro fichaje, otro delantero que haya venido a mitad de temporada y le haya ido mucho mejor que Diego y Fran, pero creo que tiene condiciones Felipe Viseo como para poder de repente mejorar esos números, ¿no? Repito, ha jugado casi, a ver. No, de hecho, a ver, ha jugado el partido no, ha jugado ya varios partidos, ¿no? Felipe Viseo jugó básicamente, sin mal no me acuerdo, contra UTC que quedó 2-2. No metió gol ahí. Jugó contra Alianza Atlético, que tampoco apareció. Jugó contra Juan Pablo II, que tampoco apareció, ¿no? Diría que ese sería su cuarto partido recién, ¿no? Su cuarto partido recién, ¿no? Si queremos, eh, tendría que ver el partido de Cristal nuevamente. A ver, eh, ya. Descontándole de Ayacucho, a ver, vamos a revisar en vivo y en directo. Claro, pero no jugó, ¿no? No jugó contra Cusco. No jugó contra Cusco. Claro, esa era mi duda. Esa era mi duda. Ya, claro. Él había entrado en el segundo tiempo, ¿no? Contra UTC. A partir de ahí comienza su debut con Cristal. Contra UTC. Contra UTC. Ok, entonces. Tiene minutos contra UTC. No marca goles. Después. No juega aquí contra Cusco, entonces contamos a UTC como un partido, ¿no? Luego no marca contra Alianza Atlético, es su segundo partido. No marca contra Juan Pablo II, que es su tercer partido. Y contra Ayacucho marcó dos goles. O sea, en 4 partidos ha marcado 2 goles, ¿no? Si lo comparamos con los números bueno, la verdad que quedan básicamente, ¿no? A ver, quedan cuántas fechas. 12 a 6 más o menos, 6 por jugarse. Eh, Sí, básicamente terminaría Felipe Viseo con casi 10 partidos, ¿no? Con casi 10 partidos por jugarse, ¿no? Casi 10 partidos por jugarse, eh, ¿no? Porque 6 más 4 son 10, ¿no? Y anotó solamente 2. Eh, la verdad va a tener dos o tres partidos menos que Diego y Fran. Va a tener dos o tres partidos menos que Diego y Fran, pero al menos ya metió 2 goles, ¿no? 2 goles que creo
bueno, la verdad, sin desmerecer al rival era Ayacucho, ¿no? Ya veremos si marca contra DT, si es importante, ojalá que marque Felipe Viseo, ¿no? Pero creo que posiblemente podría llegar a hacer 5 goles fácilmente. Podría llegar a hacer 5 goles fácilmente. Repito, quedan casi, eh, a ver, hemos jugado la jornada 12. Quedan básicamente, la verdad que increíble. A ver, en el Apertura se jugó 18 fechas. Entonces faltan básicamente 8 por jugarse, ¿no? 8 por jugarse. 8 más 4, 12. Entonces, básicamente, a Felipe Bisú le faltaría solo un partido como para llegar a completar la cifra exacta de partidos que tuvo Diego y Fran, ¿no? Solamente le faltaría un partido para más o menos concretar eso, ¿no? Pero tiene chances, o sea, le quedan 8 partidos, ojalá llegue a superar la marca de Diego y Fran, pero sinceramente, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Diego y Fran en su momento fue un delantero mucho más importante de lo que es Felipe Viseo hoy en día, ¿no? Porque créanme que yo en ese entonces ya lo venía conociendo Diego y Fran, porque él había marcado una época con Real Sociedad. Igualmente no era un Real Sociedad bastante importante en la liga española, como al día de hoy, que es Real Sociedad, pero sí tenía mapeado ese nombre, ¿no? Igual ese Sporting Cristal te fichaba jugadores mucho más importantes de los que ficha actualmente, ¿no? Pero eh, no hay que negar, ¿no? que es muy poco probable que un delantero te venga a fichar a tu club a mitad de temporada. Por eso he tenido que irme hasta el año 2016 para recordar a algún delantero que vino. Ese delantero que vino fue Diego Ifrán. Así que, bueno, la verdad que no fueron o sea, por parte de Diego Ifrán números tan increíbles. Se le recuerda con mucho cariño, pero las estadísticas son así, ¿no? Y veremos si al final de temporada Felipe Viseo logra ser ese delantero. Repito, ya tiene 2 goles, 4 partidos jugados, le falta solamente 8 por jugar, y veremos si sobrepasa esa cifra en esta parte que acaba de venir, ¿no? Igual recordemos que se viene a quedar hasta el próximo 2026, que realmente tiene chances de superar esa cifra. Pero quiero saber qué opinas tú, si Felipe Viseu realmente terminará por decepcionarnos o si llegará a sobrepasar esa marca o de repente, ¿no? Quién sabe, llega a superar las 2 cifras de goles, ¿no? Porque lo que se espera es que un delantero al menos supere los 10 goles, ¿no? Esperemos, ¿no? En su momento Diego y Frank no lo sobrepasó, pero esperemos que Felipe Viseo sí lo pueda hacer. Pero bueno, no hay mucho más que comentar. Ese era mi video, mi opinión sobre el caso de, de los números que más o menos esperemos que pueda hacer Felipe Viseu y llegue a ser un poco similar o mejor a lo que fue Diego y Fran. Y quiero saber tu opinión. Si confías en que Felipe Viseu llegue a superar esos números fácilmente, es joven, Aarón si se puede, tiene veintitantos años, si se puede llegar a esa cifra o superarla. Quiero leerte en los comentarios la opinión sincera del hincha de Sporting Cristal. Recuerda por favor brindarme tu rico like celeste porque es la única manera sinceramente en la que me puedes ayudar en serio. Y por favor si no quieres perderte ninguno de otros videos de este canal, te invito por favor a suscribirte, es totalmente gratis. Ponle la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, no hay mucho más que comentar en este video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te mando un gran abrazo. Cuídate mucho siempre, toda la vida, muchachos. Fuerza Cristal. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao, chao.